Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decir que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida. ¿Estáis en la posesión, Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlados si os tratan bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis con desigual desnivel, y una culpáis por cruel, y a la otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que os quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y buscar y después con más razón acusáis la aflicción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Evalidia Prieto Valencia, autora del libro No Trabajo, soy ama de casa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Perfectamente. Este poema tan bello es, sin dudar a dudas, conocer quién es la autora, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y por qué comenzamos el día de hoy con este poema tan hermoso, de esta crítica tan dura, tan directa, que hace Sor Juana Inés de la Cruz ante la crueldad del hombre y el maltrato que ejecuta precisamente la mujer? Pues bueno, porque el día de hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer. Muchas de las ocasiones tenemos algunos festejos, algunas actividades y mandamos mensajes de felicitación, pero al final siempre nos hace falta conocer el trasfondo de todas aquellas tradiciones, de todas aquellas fiestas o festejos que están en nuestro entorno. Es muy importante que nosotros, bueno, pues aquí desde el placer de leer acercamos algunas pequeñas herramientas, además de las que todas desde luego sabemos, todo nuestro auditorio que nos sigue, bueno, tiene conocimiento. ¿Cómo están en esta bella noche de lunes de Día Internacional de la Mujer, donde comenzamos con este bello poema de Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz, esta religiosa dramaturga y poeta nacida en México el 12 de noviembre de 1651 durante la época colonial española? Sor Juana Inés de la Cruz fue una de las figuras literarias más importantes del barroco, formada de manera sólida en el estudio de los clásicos, algo no demasiado común en las mujeres de esa época. Imagínense, después de la revolución industrial, bueno, la posición de la mujer en general a nivel internacional, pues no tenía ni voz ni voto. Nos hablamos o vemos, vamos a ver ahorita, vamos a ver algunos aspectos
desde cuándo es denominada el Día Internacional de la Mujer, quiénes son las precursoras. Pero bueno, este es un antecedente que pocas veces se maneja y considero que dentro de lo que se tiene anotado, escrito, que podemos saber que son una de las primeras precursoras de los derechos de la mujer, porque Sor Juana Inés de la Cruz, como bien hemos comentado en algún otro momento, en la época que ella vive, pues no tienen las mujeres acceso al conocimiento, a los libros, a las escuelas, y no únicamente a las actividades cotidianas que eran las que les enseñaban, y ella desde la edad de 4 años que acompaña a uno de sus hermanos a la escuela que anteriormente nada más la daban en las iglesias, bueno, pues ella tiene un profundo interés desde esa corta edad de aprender y le pide precisamente al profesor que le enseñe, quien lo toma a broma, no cree que lo tuviera de verdad en consideración, y este le empieza a enseñar, sin imaginarse que esa inquietud de aquella pequeña llegaría tan lejos y marcara una época tan importante del barroco en la literatura, y que fuera esta mujer a trascender de esa manera con todo su crecimiento, aun cuando muriera tan joven. Sor Juana Inés creció en el ambiente del virreinato en México, en la Ciudad de México, algo que le valió un cierto contacto con la élite del país. Tras una primera época en las Camelias, Sor Juana ingresó en la orden religiosa de las Jerónimas, en teoría de una regla menor y estricta. Bueno, pues ella, como bien comentaban, cuando ya lee o tiene acceso, le permiten el acceso a estos libros en Nepantla, que es donde ella nace, bueno, pues se ve en la necesidad, en la ansiedad. Creo que eso también es una parte muy inspiradora en ella, que además de todo lo que sumó a la literatura, a la cultura, bueno, pues otra de las cuestiones, esa tenacidad, esa insistencia de decir yo quiero aprender más, y en contra incluso pues ahora sí que de la autorización de sus padres, se viene a la Ciudad de México porque ella quería seguir aprendiendo. Lo que había aprendido allá en su localidad no le satisfacía, no le era suficiente. E incluso fue capaz de vestirse de hombre para poder venir y tener acceso al conocimiento. Imagínense en esa época esa osadía, ese valor, porque realmente son muy señaladas esas mujeres que pretenden hacer algo diferente. Y ya lo comentábamos en algún otro momento de la importancia del Día Internacional de la Mujer, que no nada más es pensar en un festejo, sino en una reflexión de entender qué es lo que pasó, tener unos conocimientos por lo menos básicos de esa trayectoria, conocer un poco de esas mujeres que se aventuraron, que tuvieron la fuerza, el valor de enfrentarse a la situación cultural, religiosa de todo su ambiente, para hacer lo que sueñan y lo que quieran y no desistir a continuar haciéndolo. Entonces es valioso conocer, a mí me gusta mucho implementar y compartir esta parte, porque además de que es una persona que desde que yo conocí los primeros pasos cuando iba en primaria y nos dejaban leer y aprender un poco sobre Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, pues ver ese trayectoria, imaginarse nosotros estar en ese momento histórico y esa inquietud. Imagínense una niña de 4 años que dice que quiere aprender a leer cuando no está permitido, ni siquiera hay acceso a esa cultura. Y ya posteriormente, esto es en 1650 y 1651, cuando ella nace. Les decía que ella murió joven, porque muere el 17 de abril de 1692. O sea, realmente ella estaba muy joven, muere de una enfermedad porque hacía muchas actividades altruistas y entre ellas cuidaba enfermos y le contagian esta enfermedad, que ella muere a los 42 años. O sea, realmente estaba muy joven, pero sin embargo, pues bueno, toda la trayectoria y todo lo que hizo para hacer un parteaguas, una parte inspiradora
Hay otras más que vamos a ver, que les voy a comentar, que vienen posteriormente. Digo, de lo que se tiene nota, porque yo estoy segura que hay muchísimas más mujeres que tuvieron el valor de enfrentarse, que, que no desistieron a continuar sus sueños, pero de los cuales no tenemos algún dato histórico, como lo es en el caso de Sor Juana Inés, de lo anterior, del siglo pasado, pues ahora sí que del siglo XVI, que es lo que tenemos anotado. Pero yo estoy segura que debió haber muchísimas mujeres. Y les voy a platicar un poquito de esto. El Día Internacional de las Mujeres es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras y naciones, de diferentes etnias, culturas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar el día, y puede contemplarse una tradición de más de 100 años en lucha de pro de la igualdad, la justicia y la paz y el desarrollo de la mujer. Esto se refiere básicamente que se ha buscado la igualdad de oportunidades. Hay muchas críticas en la actualidad, porque cuando no tenemos la información completa y queremos defender una causa, tenemos que empaparnos muy bien desde la historia, la trayectoria, lo que se defiende, porque en esa lucha de repente hay muchas vertientes donde hay unas desviaciones y hay una descalificación, un maltrato hacia la posición del hombre, en lugar de realmente pelear, o bueno, que no es necesario, considero, que incluso pelear, sino demostrar con el ejemplo las capacidades, como en este caso Sor Juana Inés que les estoy hablando, de demostrar la capacidad que las mujeres tienen. Y en la actualidad cuántas mujeres empresarias, cuántas mujeres sobresalientes en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales, musicales, incluso tenemos en la actualidad, y que son reconocidas a nivel internacional, en donde destacan incluso mujeres indígenas, que son las más limitadas, que son las más señaladas, las más torturadas incluso también, en cuestión del maltrato al que se sufre por no tener las oportunidades, por la cultura, eh, del lugar donde se encuentran. Les comentaba el día de ayer en la ponencia, les comentaba precisamente de una anécdota una plática que me comentó una, de, una amiguita mía muy querida, que comentaba que ella estaba de visita en la ciudad de Puebla, cerca de Tehuacán, pero ya más hacia las orillas, en donde todavía hay muchas comunidades de indígenas y eh, de diferentes, de diferente cultura cada quien, ¿no? Y están sumamente señalados, maltratados. Al parecer estos son indígenas mazatecos, y comentaba que la mujer ahí, toda su vida productiva, es casi obligatorio que tenga familia, y entonces lógico que las mujeres llegan a tener hasta 20, o hubo una persona que conoció que tenía 22 hijos, y ya conjuntamente se estaban uniendo sus nietos, porque ahí se hacen arreglos para los matrimonios, y las niñas ya cuando tienen 12 años y nadie les ha comentado que tienen interés en ellos, o sea, son arreglos de padres, en donde arreglan los hijos, quiénes se van a juntar, quiénes se van a casar, y a la edad de 12 años se van con ellos. Imagínense comenzar su vida productiva cuando realmente todavía son unas niñas, no conocen absolutamente nada, muchas de ellas ni siquiera idea tienen de las grandes ciudades, casi les fomentan mucho que es pecado tener la inquietud de aprender. Entonces no estamos tan lejos de una realidad que a lo mejor en otro momento se vivió, o que vivieron estas grandes personalidades que generan un parteaguas en la vida de la mujer para sumar. Qué interesante es todo esto, y como les decía, siempre que buscamos defender una causa, entender, conocer sus raíces, pero también buscar realmente cuál es el objetivo de eso que nosotros creemos o apoyamos, para que esto sea válido y no sea desvirtuado con ideas, con conductas, como en algún otro momento se veía, de disturbios de mujeres que atentan
contra el patrimonio cultural de México que ahí vimos hace 2 años, hace un año, hace 2 años. Esperemos que no se vuelva a repetir, que es contradictorio. ¿Cómo vamos a estar defendiendo que nos respeten cuando nosotros no somos capaces de respetar lo que también nos pertenece? Porque al final es una pertenencia, todos los monumentos y culturales pues nos pertenecen a todos. Entonces es reprobable, es cuando estamos desviando la causa de lo que realmente estamos defendiendo, o se integran personas que ignoran realmente las bases de aquello por lo cual se hacen las manifestaciones y por cual está uno defendiendo los derechos. Y aquí, bueno, pues yo comencé con este poema tan bello de Sor Juana Inés de la Cruz porque realmente pues ahora sí que este poema es una crítica muy dura. Comentaba en algunos críticos cuando se estudiaron un poquito de Sor Juana, de que hablaban que ella era una persona, era una chica atractiva, una persona que se veía atractiva como mujer. Y entonces, pues ella eh, sufre el acoso en algún momento y es cuando hace este poema como una crítica, una dura crítica de decir los hombres su conducta para con las mujeres, además del maltrato, de minimizarlas. Digo, estamos hablando indiscutiblemente de esa época, aun cuando pudiéramos ver reflejada algunas de estas conductas lamentablemente en áreas de trabajo o con algunas personas que aún ejercen o ejecutan ese tipo de trato para con la mujer. El de criticarlas, el de estarlas lastimando, señalando, cuando muchas veces ellos son los culpables por la conducta que tienen. Y en estos párrafos podemos ver donde primeramente lo señala directamente y decirle: tú eres responsable de muchas de las conductas porque tú estás pidiendo que la mujer acceda a tus peticiones, a tus pasiones sin compromiso, y cuando accede entonces tú ya la señalas como una persona liviana o como una persona, una mujer sin valor. Entonces, pues decídete, porque es contradictorio que ya cuando tú deseas casarte, sí, yo creo que han escuchado ustedes mucho eso, que lamentablemente se les aconseja a los jóvenes que se diviertan, a los varones que se diviertan mucho mientras son jóvenes, mientras no contraigan ningún compromiso, pero ya cuando desean a una pareja para esposa, para compañera, definitivamente entonces sí la quieren pura y santa, cuando ellos realmente su conducta pues no es lo que reflejen. Deben de pedir lo que ellos mismos son capaces de dar. Pero bueno, pues estas son diferentes formas de pensar. Realmente este poema es eso, es un grito de auxilio, de señalamiento, de queja, de acoso, que en algún momento Sor Juana Inés de la Cruz lo vivió, lo expresa así tan crudamente, aunque no lo puedan escuchar favorablemente. Y bien, bueno, pues continuamos con esto. Y además porque en algún momento me pedían, decían, bueno, ¿y dónde el poema de que siempre comenzaba yo mencionándolos? A un principio, desde luego, no me lo sé de memoria, pero en algunas ocasiones, pues tuvimos siempre la oportunidad de estar comentando al respecto de esto, de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bien, buenas noches, Rafael Lima, nuestro productor y amigo que nos manda por aquí un saludito, gracias. Con esto que comenzamos y vamos a ver algunos aspectos a lo que se refiere al Día Internacional de la Mujer, y que es una fecha que se celebra en varios países. Surge ya cuando tenemos datos más palpables. Fíjense, Sor Juana Inés de la Cruz es de 1651, cuando ella nace. Y de ahí estamos hablando que cuando vuelve a haber este movimiento es en 1909, ante la conformidad de la Declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos. El 28 de febrero se celebró en todos los estados y conformaron que sería el último domingo de febrero, y es hasta el 2013, en 1913, o sea, nada más se quedó como mención que iba a ser el último
domingo de febrero, y hasta en 1910, la Internacional Socialista reunida en Copenhague proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. O sea, esto quiere decir que es cuando ya se le da incluso el derecho al voto, porque anteriormente las mujeres no participaban, o sea, no tenían participación dentro de las políticas. Y esto fue aprobado por más de 100 mujeres de 17 países, aun cuando no se fijó una fecha todavía para celebrarlo. Hasta 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres y exigieron el derecho al trabajo y la formación profesional y a la no discriminación laboral. Fíjense, muchas personas desconocemos o en algún momento desconocíamos que en puestos, incluso en la actualidad aún se está luchando, se está buscando el que haya igualdad de responsabilidad con igualdad de pago justo por el trabajo, porque en algunas empresas donde aún prevalece pues ignorancia, donde aún prevalece esta forma de discriminación, en donde en igualdad de puestos y obligaciones las mujeres, su sueldo es menor en comparación al que se les otorga a los hombres. Y las oportunidades. Yo les comentaba en algún momento también que yo sufrí mucha discriminación en la pauta de cuando estaba trabajando sobre mis libros, y que el hecho de ser mujer pues en algunos todavía ocasiona cierto contratiempo, e incluso tuve la idea de trabajar sobre un seudónimo, con un seudónimo, para poder ocultar así el que era mujer y pudiera ser aceptado, leído por los varones también el material que yo estaba trabajando, porque en verdad, aunque pareciera que no, aún todavía prevalece en muchos ámbitos, en muchos lugares, en muchas personas que lamentablemente todavía hacen esa distinción, sin leer o sin tener herramientas válidas para poder hacer crítica de un trabajo. Simple y llanamente, cuando se tiene de forma aventurada, agresiva y dolorosa incluso para uno, pues muchas veces lanzan algunas observaciones, acusaciones o señalamientos de un material que ni siquiera se dan la oportunidad de leerlo. Eso sí tuve yo malamente a vivir en algún momento, esa discriminación, y por eso el primer libro de No estamos solos, la idea original fue trabajarlo sobre un seudónimo. Y ya es hasta el momento que lo autoedito que las personas que me estaban asesorando, pues desde luego personas conocedoras y cultas, comentaron que debía de plasmar el nombre para que así yo pudiera acercarme al público y pudieran conocer este material. Y bueno, entonces esa discriminación sigue siendo hasta la actualidad, y eso es parte de lo que nosotros, todos los que tenemos la oportunidad y la fortuna de estar por algún medio de comunicación y que podamos compartir con ustedes esto, es estar en la conciencia de que sí se han hecho, se ha otorgado el Día Internacional de la Mujer, pero aún así en la actualidad sigue habiendo esa situación, y que lamentablemente otros la están malinterpretando o están defendiendo una causa que no conocen bien, y que su conducta no nos representa, indiscutiblemente no nos representa a las mujeres, porque su conducta es negativa, no es que sume, no es de que crezca. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con el ejemplo, como lo hemos hecho la mayoría de las veces o la mayoría de las personas, y que lamentablemente unas cuantas que de repente hacen disturbios y hablan de estar defendiendo los derechos de la mujer, cuando no nos representan, nos llenan de vergüenza a aquellas personas que verdaderamente somos trabajadoras, honestas, y que nos dedicamos a realizar el trabajo que nos corresponde con el debido respeto a las demás personas, llámese hombres, jóvenes, grandes o de cualquier edad,
cuando nos toca que sean jefes, gente joven, y siempre respetamos puntualmente esa autoridad y esa presencia. No nos representan, que quede claro, no nos representan aquellas que hacen disturbios, que lastiman, que ofenden, que faltan de respeto, porque verdaderamente las mujeres tenemos una gran calidad humana y somos gente trabajadora, honorable, que dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer con el respeto, el debido respeto que tienen los caballeros, porque además son nuestros hermanos, compañeros, esposos, hijos, y sabemos que el respeto, pues realmente nos brinda, damos respeto para poder recibir ese mismo respeto. Y hasta 1913 y 1914 continúan los mítines en protesta. Y es el 8 de marzo cuando se solidariza o cuando ya se presenta muy bien en 1917 como una reacción en los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra. Las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz, o sea, de alimento. Y hasta 1945 la Carta de las Naciones Unidas, firmadas por este año, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de la igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces los acuerdos para mejorar las condiciones de las mujeres pues ya se estaba manejando a nivel de todo el mundo. Y es hasta 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional por primera vez el 8 de marzo. Entonces, fíjense, realmente estamos hablando de hace 50 años aproximadamente, desde 1975. Pero esta lucha venía desde muchísimo antes, de cuántos siglos antes. Si estamos viendo esta declaración en este poema de Sor Juana Inés de 1651, que es cuando ella nace, y más o menos este poema de ser de 1670, imagínense, por esa fecha estamos hablando 300 años antes de que realmente se proclamara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ya Sor Juana Inés ya empezaba a hacer algunas declaraciones buscando esa igualdad, pero fíjense ya cómo lo hizo, a través del ejemplo, a través de ponerse a estudiar y no desistir hasta haberlo logrado, y demostrar en la calidad de toda la literatura, en todo lo que suma, demostrar que realmente quería hacerlo, y lo hizo, y hizo uso de todo lo que estaba en su entorno para lograrlo, viajar a la Ciudad de México, mantenerse aquí para continuar sus estudios. Ella debió haber venido muy pequeña, de haber tenido entre 8 y 10 años cuando ya se viene a México. Y vean, es hasta 300 años después, hasta 1975, cuando se proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y de ahí, bueno, pues empiezan a haber una serie de movimientos ya más representantes, en donde ya se hace la comisión que defiende los derechos. En México se celebra el 15 de febrero el Día de la Mujer Mexicana. Fíjense, esto nosotros lo desconocemos y no sabemos que antes del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, el 15 de febrero en México se festeja el Día de la Mujer Mexicana. Fecha que fue impulsada por la escritora Marusa Vilalta, la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón y diversas agrupaciones de mujeres y hombres. La escritora Marusa hizo un llamado a las mujeres universitarias de México para establecer esta fecha, creándose un comité organizados por su oficialización, o sea, por ella. Casi un 70% de beneficiarios de Cedesol son mujeres. Cedesol, esta organización, esto estamos hablando aquí en México, porque tenemos muchos seguidores que son de distintos países. Bueno, esta es una organización aquí en México. Aquí está quien la propone o quien la empieza a liderar, y es esta escritora. La propuesta para conmemorar el Día Internacional Mexicana se realizó en 1960, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. O sea, fíjense, hasta 1975 es donde ya está el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Pero anterior a eso, aquí en México, hay otros movimientos que se están liderando para que sea reconocido ese día como el 15 de febrero, como el Día de la Mujer Mexicana. Entonces, vamos a ver ahora por qué se busca esa igualdad. ¿Qué es violencia de género?
Bueno, existe una prevalencia más alta de violencia de género, en pequeña, pues es una cuestión de verdad dolorosa. Recibe el nombre de violencia de género todo aquel acto o ausencia, negación de este, realizado de manera voluntaria y propositiva por parte de una persona con el objeto de generar daño o sufrimiento a otra, y cuyo origen o motivación se encuentra en el hecho de que la parte agredida forma parte de un género o sexo concreto. Es decir, se produce una agresión hacia una persona en el simple hecho de que ésta tenga unos determinados genitales. O sea, quiere decir que por su sexo. En la mayoría de los casos, este tipo de violencia es ejercido por parte del hombre hacia la mujer, siendo derivada de unos roles de género que tradicionalmente han puesto a la mujer en inferioridad y sumisión al hombre. La violencia de género engloba muy diversos tipos de violencia, entre ellos la violencia física, psicológica y sexual como las más habituales, pero existiendo otros tipos de violencia como la social, que aquí viene la limitación del contacto de las personas con su entorno, o patrimonial, que es la destrucción de su patrimonio. Los actos concretos pueden incluir entre estos agresiones directas, abusos y agresiones sexuales, incluyendo violación. Otras agresiones directas, abusos, eh, son vejaciones y humillaciones públicas, sean directo o de manera indirecta, amenazas y coacciones. Vean, porque aquí digo, muchas de las ocasiones tenemos en el entendido, creemos que el único tipo de violencia es física y no, también está la violencia psicológica, la violencia social, que es cuando no se le permite a la mujer el desenvolvimiento en la sociedad y donde se es humillada de forma pública. Ese tipo es, todo eso es tipo de violencia, y las mujeres en todos los ámbitos, en todos los lugares que tengamos acceso a esta información, es decir, ya basta, no permitir ese tipo de violencia ni un día más. Esa es una forma de sumar, no nada más estar con el festejo de, sí, felicidades, es el Día Internacional de la Mujer, sino sumar qué parte nos corresponde a nosotros, qué parte cada mujer podemos hacer con una conducta honorable, ir detrás de los sueños, esforzarse, luchar por esos sueños, pero también defendernos y no permitir esa agresión en cualquier forma que se esté ejerciendo en nosotros. Y bueno, para los efectos de este tipo de maltratos para las víctimas pueden variar enormemente. A nivel físico pueden producirse gran cantidad de lesiones, hemorragias, inducir al coma o incluso a la muerte. Psicológicamente, cualquiera de estos tipos de maltratos suelen vivirse de manera traumática, además de poder generar un descenso del nivel de autoestima, algo que por otro lado es el objetivo de muchos maltratadores. Vean, esto es importante. Los maltratadores lo que buscan es desvirtuar, lastimar, ofender, para que la mujer o la persona que es maltratada, bueno, pierda su autoestima. Y en la mayoría de los casos lo logra cuando no tenemos la información, el apoyo, el conocimiento, o muchas de las ocasiones se es amenazado. Y muchas mujeres maltratadas están en la idea de que esa es una forma de vida. Piensa que todas las demás personas viven así porque eso es lo único que conocen. No tienen el conocimiento, por lo mismo que son limitadas, que digo, bueno, ya ahora en las grandes ciudades tenemos la ventaja, la oportunidad de poder disponer de mucha información que nos puede ayudar para que echemos mano de eso, seamos fuertes y valientes, aún temblando de miedo, para poder defendernos ante eso, no nada más festejar un día, no nada más estarnos felicitando, sino conocer el antecedente, eh, buscar o sumar de qué manera podemos aportar con nuestra conducta, nuestro crecimiento, seguir sumando a todo ese esfuerzo de aquellas personas
que en su momento, en su entorno, se opusieron a la conducta para abrir esa brecha de la que hoy nosotros ahora gozamos de esos privilegios. Ahora, en la actualidad, me pregunto yo, ¿en dónde está esa Sor Juana Inés de la Cruz Valiente, Marie Curie? Ahorita les voy a decir nombres de algunas que son muy representativas, que lucharon, se esforzaron. Frida Kahlo, que a nivel internacional también, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, dejó un legado increíble, grandioso, reconocido en el arte, en la literatura, y que vemos que la vida también de Frida Kahlo fue bastante cruda con esa enfermedad que padeció, el accidente que tuvo, en donde estuvo casi parapléjica durante mucho tiempo y que le ejecutaron más de 32 cirugías. Y en ese entorno, imagínense no perder la cabeza, no llegar a la locura, y dentro de eso seguir avante y seguir adelante. Por eso muchas de sus pinturas hablan de ella, del dolor agudo, no solamente físico que estaba pasando, sino imagínense ese dolor agudo de no poder hacer lo que anhelaba o lo que ella quería cuando estuvo convaleciente después de ese accidente. Entonces, cualquiera de este tipo de maltratos es importante que podamos apoyar. Si observamos en alguien que está sufriendo ese tipo de maltratos, buscar ayudarle, a buscar ayuda apropiada, o si lamentablemente lo están padeciendo, personas que me están escuchando, por favor, acérquense, busquen, hay alternativas, hay muchas instituciones que apoyan, hay muchas personas también que en su área, en su carrera, apoyan, aportan para ayudarte a salir de ese abismo en el que muchas se encuentran con este tipo de maltrato, que se conozca, que pidan y busquen más información. La van a encontrar de forma muy fácil ahora. Eso hay que agradecerle a la tecnología, hay que agradecerle en la actualidad toda la información que tenemos, el acceso tan fácil y rápido a través de nuestro móvil. Hay que buscarlo, hay que despertar esa inquietud y no festejar por festejar, sino sumar, decir, ok, nosotros vamos a seguir ese trabajo que algunas cuantas se enfrentaron y lo hicieron, sumaron y lo lograron. También es habitual que el maltrato llegue a generar distorsión a nivel cognitivo, infravalorando la gravedad de la situación, o incluso en casos extremos hasta el nivel de culpabilizarse a sí misma y considerarse merecedora del maltrato. O sea, los maltratadores generalmente buscan la pérdida de la autoestima. Después se justifican como aquellos que van y que piden perdón y entregan flores para pedir perdón, que fue un momento de crisis, y hacen sentir culpable a la mujer. Ese es un daño a nivel cognitivo, en donde, sí, me merezco la paliza que me dio, me merezco que me haya dicho o hecho cuál situación por la conducta que tuve, o por rezongar, o por querer defenderme. Ahora fíjense, en la actualidad hay muchos países en donde este tipo de violencia que se ejerce, realmente eso es lo que deberíamos de defender el día de hoy, más que felicitarnos y mandarnos esos mensajitos y saturar todas las redes a través de los mensajitos. Es estarnos informando, estar viendo la situación actual a nivel nacional, a nivel mundial, en qué podemos sumar cada una de nosotros para ese trabajo que hicieron aquellas, o que iniciaron aquellas que se enfrentaron a algo tan duro, de qué manera nosotros podemos sumar y voltear a ver al mundo cómo se encuentra en la actualidad. Tenemos muchos países, digo, hablar más de 10 es hablar de muchos países, que los nombres bueno, ahorita vamos a nombrar algunos para ver el nivel de violencia de género que se produce. Es verdaderamente increíble. En la India es uno de los países de manera consistente figura en el mayor nivel de violencia de género que se padece en la India, siendo la violencia, explotación y esclavitud sexual el tipo de mayor violencia en la mujer.
Se habla de un centenar de agresiones sexuales diariamente. También es habitual la mutilación genital, el trabajo doméstico forzado y el matrimonio concertado ya desde la infancia, lo que les estaba diciendo que eso, bueno, no solamente en la India, lamentablemente aquí en México todavía hay muchas etnias, muchos grupos alrededor de las grandes ciudades que sí conocemos, que todavía su cultura, su religión, sus ideas, su ideología, tienen a la mujer muy sometida. En la actualidad estamos hablando de este siglo, no estamos hablando de hace 200, 300 años, estamos hablando de este siglo. Y ahí es donde debemos de recapacitar y de buscar que, cómo podemos sumar, cómo podemos sumar a disminuir esto que está sucediendo. Bueno, la India es una que tiene una mentalidad tradicional que relega a la mujer a una posición de inferioridad y que ha generado que muchas padezcan maltrato físico y en muchos casos sean incluso asesinadas. O sea, pueden tomar incluso su vida. Imagínense a qué nivel están. Tenemos a Siria, otro de los países que suele coincidir en los primeros puestos de mayor nivel de violencia de género y mayor peligro para la mujer es Siria. O sea que ni siquiera para visitarla. La violencia doméstica, la violencia sexual se producen en una proporción muy elevada. Además, la situación tras la llegada de la guerra ha empeorado considerablemente en estas condiciones, en un aumento desmedido de la explotación y esclavitud sexual de las mujeres. Ahí tenemos a Afganistán, que era el que les estaba yo comentando en la ponencia ayer, los que me siguen, que me favorecen. Muchísimas gracias por compartir este programa, por poder aportar, por darle a la campanita para que le estemos notificando cuando estemos brindando información. Vamos a estar trabajando unos talleres, los invito cordialmente. Ahorita tenemos abierto todos los que se encuentren muy cerca de la línea B del metro. Estamos trabajando en distintos talleres con gente grandiosa, personal en capacitación que tiene tablas de muchísimos años, que nos están enseñando en todos los ámbitos y áreas necesarias para que haya un mayor crecimiento a unos costos verdaderamente accesibles, para que si ustedes tienen interés, yo les estoy compartiendo algunas de las participaciones que hago, pero hay muchísimos talleres de espiritualidad, crecimiento personal, autoestima, motivación, sanación, meditación. Tenemos también lo que es finanzas, contabilidad, administración de recursos humanos. Bueno, todos estos temas los tenemos. Yo los invito cordialmente. Los días jueves voy a estar trabajando en un nuevo horario que me proporcionan de 5 de la tarde a 7 de la noche, y que en esta semana vamos a ver precisamente todo lo que es la práctica de la contabilidad básica para que aprendas a llevar tus recursos económicos, hacerlos mucho más productivo, que tengas menos gasto y que tengas con ello mucho más ingresos y aprendas a ahorrar. Bueno, estos están disponibles, pueden enviarme mensaje, con mucho gusto les mando la información para que generen así su pago. Es de verdad muy accesible. Y bueno, seguimos con los países. Esos países, hablábamos de Afganistán, que también donde se vive la violencia de género en un nivel bastante agudo. Y bueno, pues una de las cuestiones que tan dolorosas que es el abuso físico, las violaciones, el abuso psíquico, fíjense, además del físico y sexual. Se calcula que alrededor de 9 de cada 10 mujeres aquí en Afganistán lo han padecido o lo padecerán, porque eso ya se trae de generaciones. O sea, los hombres les dan esa autoridad, los empoderan para que puedan hacer uso de esa flagelación que hacen en las mujeres. Considerado uno de los países más restrictivos para con las mujeres, o sea, de los más lastimosos. Tenemos a Somalia. Bueno, ¿cuántos países? República Democrática del Congo, Arabia Saudí. Las mujeres en ese país padecen algún tipo de agresión por parte de su pareja y es bien visto, ¿no? O sea, de esta manera
ven el machismo. En México, mujeres más discriminadas son pobres e indígenas, que es lo que les estaba diciendo. Nosotros estamos aquí en las grandes ciudades y considero que esto nos brinda o nos da, otorga una gran responsabilidad de poder ejecutar, de poder realizar, de emprender, de crecer, de aprender, de capacitarnos, de ayudarnos en este crecimiento como un compromiso por todas aquellas que no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Es un compromiso de nosotros, de las mujeres, que lo podamos hacer, porque las mujeres más maltratadas son mujeres indígenas. Digo, sí lo hay aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Lamentablemente hemos tenido el infortunio de ser testigos de algunas mujeres que consideran que ese tipo de vida de maltrato es una vida común de pareja y se resguardan o se quedan así en silencio, no buscan ayuda. Bueno, pues la mayor o el mayor número de estas mujeres maltratadas son indígenas, son mujeres con alguna discapacidad. Las indígenas y más pobres sufren hoy mayor discriminación, aseguró en la capital mexicana Alexandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. O sea, imagínense estos factores que además le suman al maltrato que ya sufren personas con discapacidad. O sea, eso es vergonzoso que exista en la actualidad. Y mientras estar hablando de que hay un Día Internacional de la Mujer, de que hay una igualdad, cuando estamos siendo testigos de este tipo de situaciones que se ejecutan aquí en México, que son lastimada a nuestra gente, que les he de decir que yo cuando he tenido la oportunidad de viajar al interior de la República y conocer personas nativas de distintas ciudades, mis respetos, es la gente más trabajadora, honesta, las personas que no dan lo que les sobra, sino dan todo lo que tienen, porque y lo dan de corazón, con gusto, le agradecen a uno las visitas. Entonces, de verdad es lamentable saber de estas cifras y conocer que este tipo de personas son las más lastimadas, las más ofendidas, y en ello pues recae una mayor responsabilidad en las mujeres que tenemos la fortuna de tener voz y voto, de estar al alcance de los conocimientos y buscarlos, tenerlos. Ahora sí que como una responsabilidad por todas aquellas mujeres que merecen que nosotras aprovechemos todas esas posibilidades de las que están limitadas, no solamente en México, sino en el mundo. Y más que festejar, concientizar y hacernos responsables, comprometernos a nosotras mismas a ser mejores personas de lo que ya somos. Resaltar, hacer crecer nuestra grandeza interna para que de esa manera podamos honrar a todas esas mujeres que no tienen el acceso y que tal vez anhelarían tenerlo. Entonces vean, esto es parte de lo que está sucediendo en México, en el mundo, que sucede y que aún con los acuerdos de las Naciones Unidas, del Día Internacional de la Mujer, de la igualdad y de todos aquellos que proclaman esta igualdad de trato para con las mujeres, no solo en México, sino a nivel internacional, pues el avance sí se ha avanzado, pero aún reside muchísimo maltrato y nosotros tenemos que respaldar, nosotros tenemos que trabajar sobre esa intención y crecer por aquellos que están sufriendo. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es tu compromiso, tú que me estás escuchando, que tienes la oportunidad de participar, de trabajar, de tomar tus decisiones, de decir ya basta, de decidir si quedarte o no quedarte cuando sufres algún tipo de este maltrato? Si no sabes cómo hacerlo, busca, pide ayuda a través del móvil, de buscar organizaciones, pide ayuda también a la familia, recárgate en la familia. Yo sé que muchos no tienen ese respaldo,
pero hay personas que sí lo tienen. Nosotros aquí en Cerezo Radio TV tenemos también el contacto de psicólogos, tenemos el contacto de médicos que generosamente nos apoyan. Además, actualmente donde estoy trabajando, que me han dado la oportunidad de estar contactándome, conociendo mucha gente, muy profesional, honesta, trabajadora, que, eh, que busca ayudando. Bueno, en ese ámbito también tenemos conocidos contactos. Así es de que es importante que si tú sufres dudas, si lo que estás viviendo es algún tipo de maltrato, envíanos un mensaje para contactarte de forma directa y poder ayudarte y poder canalizarte con las personas, con los expertos, con los profesionales correctos para que recibas la ayuda que necesitas. Entonces, bueno, pues en este Día Internacional de la Mujer, donde felicito esa admiración que ya en sí yo siento por todas esas bellas mujeres trabajadores honestas que suman, que producen, que no se rinden pese a la adversidad, pese a las circunstancias y siempre están avantes y siempre son líderes no solamente de su núcleo familiar, sino son líderes en el ámbito de la sociedad donde se encuentran. Bueno, pues una felicitación muy grande, una motivación y decir, nosotros estamos aquí investigando, buscando alternativas, apoyándote. Necesitas ayuda, comunícate con nosotros. ¿Quieres sumar? También es válido. ¿Quieres sumar y dar algo? Información, trabajo, atención, aquellas personas que merecen, necesitan tu trabajo, tu dedicación o un poquito de tu tiempo, bueno, pues también igual comunícate con nosotros, envíanos tus mensajes, comparte esta información para que sepan que hay alternativas, que el Día Internacional de la Mujer engloba muchísimo más que un festejo, es honrar a aquellas que tuvieron el valor de enfrentarse a un mundo en contra totalmente y no desistir hasta haber ganado todos los privilegios de las que muchos en este momento podemos gozar y que nuestra responsabilidad continuarlo ayudando a aquellas personas si nosotros profesionalmente no tenemos ese conocimiento, pero sí poderlas canalizar con personas que los pueden ayudar. Entonces, bueno, pues hasta aquí vemos el compromiso con la felicitación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por compartir el programa. Tenemos muchísimo esta semana. Empezamos con otros trabajos. Vamos a estar trabajando también esta parte de la capacitación por las circunstancias todavía que debemos de tener muchas medidas, continuar con las medidas de sana distancia y la protección, el cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, seguirlo haciendo porque al final es salud, eso no nos daña absolutamente nada. Entonces, por esta razón, vamos a estar trabajando también talleres en Zoom. Eso ya se los había yo comentado de anteriormente que lo íbamos a estar trabajando y por algunas circunstancias que tuvimos de trabajo, bueno, no había sido posible llevarlo a cabo, pero esta semana ya arrancamos con esos talleres también, compartiendo ese tipo de motivación, de temas distintos. Muchísimas gracias por escuchar, gracias por compartirnos, gracias por seguirme en Evalidia Prieto Valencia en YouTube, en todas las redes, estar comentando, estar compartiendo para que muchos más conozcan este trabajo que estamos haciendo y que es siempre para ganar. Tengan una noche de lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, maravilloso, de reflexión, de compromiso. Yo les he comentado que mi palabra vale más que mi firma, se lo reitero y me gustaría muchísimo que en todos los que me favorecieron escuchando el programa también haya un compromiso para sí mismos de esa magnitud, que su palabra valga mucho más que su firma. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tengan una noche esplendorosa, pero si no es esplendorosa, ya saben que ustedes la pueden hacer mágica. Gracias.